Dice, calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. Ya, distinto de esto, ¿no? Muy distinto de esto, pero para encontrar el coeficiente de rozamiento. Ya, interesante, ¿no? Obviamente, sabemos que el bloque se va a quedar estático, ¿no? Estamos en estática, así que se va a mantener estático. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya, diagrama de cuerpo libre. Es un plano inclinado, así que a nuestro sistema de ejes coordenados tenemos que inclinarlo también, ¿no? Esto es X, esto es Y, lo inclinamos. El eje X, hacerlo coincidir con la superficie de contacto, y el eje Y porque no lo quiere dejar solito el X, también va a girar, ¿no? Esta es mi nueva X y esta es mi nueva Y. ¿Cómo lo estamos haciendo girar? De esta forma, ¿no? De esa forma. Dibujamos el diagramita. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Así no. Ya, ahí está, diagramita. Esto va a ser el eje X y esto es el eje Y. Escribimos todas las fuerzas que existen en el bloquecito. Primero, el bloque tiene masa, por lo tanto va a tener peso. El peso siempre hacia abajo, no se olviden. Hay algunos que ponen el peso sobre el eje Y, como en los ejercicios, como en los primeros ejercicios, ¿no? Pero aquí estamos inclinando los ejes, no estamos inclinando las fuerzas, ¿ya? Solamente los ejes estamos inclinando. Fuerza hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Reacción, ¿no? Tenemos superficie de contacto, por lo tanto, reacción normal. La normal perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es el eje X, la normal va a estar sobre el eje Y. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Fuerzas, ¿no? Fuerzas F. Tenemos dos fuerzas, ¿no? Este le llamaremos fuerza 1 y este le llamaremos fuerza 2. ¿Está bien? Para diferenciarlos. La fuerza F1 es horizontal, completamente horizontal, como en el ejercicio anterior. Fuerza F1. La fuerza F2 es paralela eh, a la superficie, ¿no? Y además es hacia abajo. Entonces, fuerza 2, ¿dónde va a estar? Aquí lo pondremos, ¿ya? Fuerza F2. Fíjense, a todas las fuerzas le estamos poniendo su punto de aplicación en el origen del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué más tenemos? A ver. No hay tensión, ¿no? Porque no hay ninguna cuerda ahí. Tenemos fuerza de rozamiento, ¿no? Y eso es lo que nos pide, que calculemos mu. Si dejamos que este bloquecito se mueva, ¿hacia dónde tiende a moverse? Hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento estará hacia arriba, ¿no? Opuesto al movimiento. Entonces decimos, hay fuerza de rozamiento. Listo. ¿Hay alguna fuerza que me estoy olvidando? Ninguna más, ¿no? Ya. Me fijo el diagrama de cuerpo libre y veo, a ver, dos fuerzas no están sobre los ejes, ¿no? Dos fuerzas que no están sobre los ejes. La fuerza 1 y el peso. Entonces, necesariamente tengo que descomponerlos. Para descomponerlos, necesito el ángulo. Y lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Ubicamos nuestro eje. Todo lo que lo hemos hecho girar era esto, ¿no? Y aquí está el ángulo de 25 grados. Y lo intercalamos, ¿no? Como las margaritas. Aquí está, aquí no, aquí está, aquí no, aquí está, aquí no, aquí está y aquí no. Entonces, encontramos similitudes, ¿no? Por observación. Si este es el peso, ¿no? Si se le llama peso, ¿dónde está el ángulo? En la izquierda, ¿no? En la izquierda. Aquí estaría el peso. Para la fuerza F1, que es horizontal, yo lo puedo convertir como fuerza F1. ¿Dónde estaría el ángulo? Hacia abajo, ¿no? Abajito. Ahí, este sería su ángulo.
¿Está bien? Y eso nos ayuda para descomponerlos. Desde la punta del vector hacia el eje Y, peso en Y. Desde la punta del vector hacia el eje X, peso en X. Y me anoto, peso en X. A ver, peso en X, estoy jalando peso por el seno de 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no ven? Lo jalamos, está recorriendo el lado donde no está el ángulo. Peso en Y será, como está recorriendo el lado del ángulo, peso por coseno de 25 grados. ¿Está bien? Para la fuerza F1, con azulcito lo haremos. Lo jalamos hacia el eje X. Ay, qué choco. Hacia el eje X, voy a obtener ahí fuerza 1 en X. Lo jalamos hacia el eje Y, voy a obtener aquí fuerza 1 en Y. A este ya no lo veo, a este tampoco, ¿no? Ahí escribimos fuerza 1 en el eje X, ¿a qué será igual? Fuerza 1 en el eje Y, ¿a qué será igual? Fuerza 1 en X, recorre el ángulo mostrado en la figura, fuerza F por, fuerza 1 sería, ¿no? Coseno de 25. Y para el eje Y sería fuerza F1 por el seno de 25. ¿Está bien? Listo. Borramos esto y escribimos las condiciones de equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje X, ¿quiénes son positivos? Ah, profe, no se nota dónde están positivos. Aquí está, positivo, negativo, arriba positivo, abajo negativo. ¿Ya? ¿Quiénes vendrían a ser positivos? Positivos son fuerza F2, fuerza F1 en X y peso en X. ¿A ver? Entonces escribimos fuerza F2 más fuerza 1 en X más peso en X. ¿Quién es negativo? Solamente la fuerza de rozamiento, ¿no? Eso es negativo. Igualado a 0. En el eje Y, ¿quién es positivo? Normal. ¿Quién es negativo? Ah, perdón, hay uno más, ¿no? Fuerza 1 en Y más fuerza 1 en el eje Y. ¿Quién es negativo? Menos peso en Y. Igualado a 0. ¿Está bien? Listo. Tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Fíjense, hasta aquí todo solamente para encontrar las ecuaciones, nada más, ¿no? A partir de aquí tú ya ves que tienes que despejar. A ver, nos pide el coeficiente de rozamiento. ¿Dónde está el coeficiente de rozamiento? ¿Qué es? Es este mu, ¿no ve? En mis ecuaciones, ¿dónde está mu? Por ningún lado, ¿no? Pero yo conozco que la fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. Entonces, si yo reemplazo en esta parte, ¿qué es lo que voy a tener? Fuerza F2 más fuerza F1 en X más peso en X menos mu por normal es igual a 0, ¿no? Ahora sí ya está visible mu. Puedo despejarlo, ¿no? Despejando mu por normal está restando, se va a sumar. Tenemos mu por normal es igual a fuerza F2 más fuerza 1 en X más peso en X. La normal está multiplicando que se vaya a dividir. Mu será fuerza F2 más fuerza F1 en X más peso en X sobre la normal. ¿Está bien? Fuerza F2 lo conozco. Aquí está, 15 newton. Fuerza F1 en X no lo conozco, pero aquí tengo su expresión. Peso en X no lo conozco, aquí está su expresión. La normal no conozco, ¿de dónde voy a sacarlo? De la ecuación número 2. ¿Está bien? Despejaremos la normal y después lo reemplazamos todo locamente, ¿ya? Despejando la normal de la ecuación número 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Peso en Y menos fuerza 1 en Y. A ver, despejando la normal.
Reemplazaremos locamente. Mu es igual a fuerza F2 más fuerza F1 en X, F1 por coseno de 25. A ver, lo haremos más bonito. Era así, ¿no? Fuerza F2 más fuerza 1 en X, fuerza 1, coseno de 25, más peso en X, peso seno de 25. Abajo la normal es peso en Y. Peso en Y, peso coseno de 25, menos fuerza 1 en Y, fuerza 1, seno de 25, ¿no? Listo. Tengo todo, excepto los pesos, ¿no? Pero lo podemos escribir como masa por gravedad. Aquí mismo, masa por gravedad. Aquí mismo igual, más masa por gravedad. Listo. Reemplazamos todo. Ya tenemos, ¿no? Fuerza F2, fuerza F1, masa conozco, gravedad también. Mu será entonces igual, con todos los datos. Fuerza F2, 15, más 35 cos de 25, más masa 100 por 981 sen de 25. Abajo 100 por 981 por coseno de 25 menos fuerza F1, este era F1, ¿no? 35 sen de 25. Y listo. Ya. 15 más 35 coseno de 25 más 100 por 981 seno de 25. No se olviden los paréntesis que abre la calculadora con la función. Por 981 coseno de 25 menos 35 seno de 25, ¿no? Mu, por lo tanto, nos sale 0,53, ¿no? Mu 0,53.